este mes estamos mirando el compromiso con la obra de Dios. ¿Qué estamos mirando este mes? Con la obra de Dios. Y cuando hablamos de la obra del Señor, hablamos que nuestro Dios, nuestro Señor, envió al Espíritu Santo para que todos nosotros estemos a la altura de esos compromisos. Nosotros, naturalmente, somos superados por muchísimas cosas que forman parte de la demanda de la vida. Pero no estamos solos. El Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Sí? Mira su hermano, diga, el Espíritu Santo vive en vos. El Espíritu Santo de Dios. Y hoy vamos a hablar de él, del Espíritu Santo. Y voy a pedirle que todos podamos tomar asiento, ¿sí? Que ocupen su lugar todos en el nombre de Jesús. Y vamos a dar lectura a la palabra. Y quiero que comamos esta palabra, porque vamos a buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo lo que nosotros necesitamos. Si tenemos necesidades en esta vida, ninguna de ellas será más grande que esta necesidad para todo hijo de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que darle una importancia absoluta, absoluta. No tiene que haber matices, sino algo absoluto, ¿sí? Que apartamos para esto tan importante que es el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 4, dice: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia eran confirmada, así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaba el número cada día. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Vamos a orar a nuestro Padre, ¿sí? Nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor. Y el Señor tiene cuidado de todos nosotros. El Señor es nuestro guía, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es la importancia de la dirección, de la guía del Espíritu Santo para todos nosotros. Hay cosas que nosotros vemos a simple vista y esto debería ser así. A veces miramos y estamos muy lejos porque somos humanos. Pero el que tiene la precisión para llevarnos a hacer todo lo que corresponde y lo que va a ser para bien es el Espíritu Santo. No sé su mirada hacia cosas que usted ha planificado. Le voy a invitar que usted le hable al Espíritu Santo. Y le diga: Espíritu Santo, soy una hija de Dios y sé que vivís en mí, un hijo de Dios y sé que vivís en mí. Ruego que me direcciones, que me enseñes y me ayudes a ver lo que debo ver para hacer. Amén. Gracias, Padre. Señor Dios Todopoderoso, te damos la gloria, la honra y te damos gracias, Señor, de podernos encontrar en este día sábado, Señor, donde comenzamos en este año 2018, tomando, Señor, los recaudos que entendemos que viene de tu mano. Señor Jesús, estamos iniciándonos, Señor, en un mover, en un accionar, Señor, detrás de una mirada de fe. Y todos nosotros hemos declarado victorias, conquista, crecimiento, porque sabemos que eso proviene de ti. Mi Señor, pero
Nada, nada, absolutamente nada. Queremos pasar por alto de lo que el Espíritu Santo quiere llevarnos a hacer a cada uno de nosotros. Por eso doblegamos nuestra voluntad, rendimos todo nuestro ser, para que abras nuestros ojos, Señor, para que sean notorias las puertas que deben permanecer cerradas y también notorias las que deben estar abiertas por donde vamos a entrar para aquellos que has planificado en este año que vamos a realizar. Te damos gracias, Padre, porque confiamos absolutamente en tu fidelidad. Amén, amén. Puede darle un aplauso al maravilloso Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Vemos al apóstol Pablo que estaba llevando adelante un viaje misionero y ellos fueron enviados de Jerusalén. Pablo era el misionero enviado por la iglesia de Jerusalén para llevar las cartas a las diferentes iglesias. En este caso llevaba ordenanzas que mandaron de Jerusalén. En muchos otros casos eran cartas propiamente de él escritas. Y en este caso llevaba las ordenanzas, lo que desde Jerusalén se emitía y se decía que ellos debían hacer. Pablo fue establecido por el Señor como predicador de la palabra a los gentiles. A través del apóstol Pablo, el Señor hizo llegar la predicación de la palabra a nosotros, porque solamente en aquel tiempo era Israel. Dios ama a toda la humanidad y Dios quiere salvar a todos. El medio para que todos seamos salvos es que todos nosotros recibamos la predicación, la palabra de verdad, la palabra de Dios, la Biblia. Y por eso Efesios dice que Dios nos sellará con el Espíritu Santo. Quiero decirle, todos los que han creído en el Señor, en la predicación de la palabra, y esto consiste en que Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre, en la condición de hombre, haciéndose siervo y hasta la muerte y muerte de cruz, que murió y resucitó entre los muertos. ¿Quién cree eso? El Espíritu Santo viene a vivir en él. ¿Cuántos creen en eso? El Espíritu Santo está en usted. ¿Cuántos creen en la resurrección de Cristo? ¿Cuántos pueden declarar yo creo en la resurrección de Cristo? Amén. El Espíritu Santo vive en usted. Bien, uno puede decir, pero ¿y cómo es esto? Claro que todos los que le entregamos nuestra vida al Señor, nosotros ya tenemos metido en nosotros una forma de vida a lo terrenal, hábitos que naturalmente en nosotros son una reacción. Pero cuando venimos a Dios, nosotros tenemos como guía, los hijos de Dios tenemos como guía su palabra. Por la Biblia usted entiende la importancia de venir a rendirle culto a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirle culto a Dios, darle gloria a Dios, darle gracias a Dios, pedirle a Él confiando que Él va a responder. Todo eso nos enseña la Biblia. Entonces, en la condición de hombre en la que estábamos habituados a vivir, por no tener a Dios, por no tener su palabra, en el momento de una enfermedad, de una dolencia, nosotros vamos a pedirle a Dios nuestra sanidad. ¿Verdad? ¿Es así o no los cristianos? Así es. Pero en el otro tiempo, cuando vivíamos sin Dios, alguien nos dijo a la vuelta, hay alguien que cura el empacho, por ejemplo. ¿No? Y claro, la necesidad que te llevaba a que te haga un favor. Y nosotros por la Biblia entendemos que eso en aquel tiempo era normal. Cuando digo aquel tiempo, porque ya estamos en una nueva vida. ¿Dónde estamos ahora? Nueva vida. En el tiempo que no teníamos a Dios, no teníamos dirección. Pero cuando lo aceptamos a Jesús, ya tomamos la Biblia como la consejera para nuestro vivir diario. Y a la luz de la palabra de Dios, entendemos lo que corresponde y lo que no corresponde. ¿Cuántos entienden? La conciencia, por consecuencia, va a recibir paz. Si hay algo que en mi vida cristiana me costó horrores, es
la liberación de mi conciencia por las cosas que había hecho en la vida. La conciencia graba todo, todo, absolutamente todo. Y muchas veces, no voy a hablar de este tema, pero solamente para dar a entender la importancia de la Biblia, la conciencia está dividida en tres partes: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. El inconsciente es lo que le va a hablar en años. El acto se puede hacer hoy y mañana trato de olvidármelo hasta que logro olvidármelo. Eso va al subconsciente, está ahí por un tiempo y luego va al inconsciente. Cuando somos más grandes, comienza a hablar actitudes nuestras que no se entienden, por qué reaccionamos de esta manera, por qué no podemos hablar tranquilo, por qué estamos tan nerviosos, alborotados, a la defensiva. Es que se acumuló tanto que eso desde el inconsciente genera presión, 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 presión insostenible. Y lo comenzamos a manifestar inconscientemente. Y nos dicen, pará, perdona, disculpa. Bueno, espero que salga el disculpa. ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿O solamente a mí me pasó esto? Claro, le voy a explicar. Entonces, cuando vengo a Cristo y me encuentro con el consejo de la Biblia, encontraba en mi mente pensamientos involuntarios que tenían que ver con hábitos. Y esos pensamientos involuntarios no eran compatibles con la forma de vida que me enseñaba la Biblia. Todo cristiano tiene la Biblia, la palabra de Dios, como la consejera de su vida. Y ahí se me armó un terrible problema. Y doy gracias al Señor que Dios siempre tiene a sus siervos para ayudarnos. En este lugar siempre habrá alguien para ayudarle. Podemos entender que íbamos a buscar que cure el empacho cuando ignorábamos la verdad de Dios. Pero hoy tenemos la verdad, es su palabra. ¿Sí? A la luz de la palabra decimos, eso no corresponde hoy. ¿A partir de cuándo? A partir de que le entregué mi vida a Jesucristo. ¿Cuántos le entregan su vida a Jesucristo? Bien, el apóstol Pablo entonces dijo, bien, a mí me hace entender la palabra, que hay autoridades, que yo tengo que respetarlas, y ellos me dicen que lleve estas ordenanzas, y yo tengo que ir por todas las iglesias llevando estas ordenanzas. Y cuando ellos están en determinado lugar, cuando fueron llevando las ordenanzas, llega un momento que ellos estaban en Asia y quieren ir a cierto lugar a predicar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo se los impidió. Y después insistieron y quisieron ir a 2 lugares más. Y uno dice, pero a mí me mandaron que haga esto y lo que estoy haciendo está bien. Porque no había nada malo en lo que estaban haciendo. Pero cuando hablo de servir, de ser fiel en la obra de Dios, todos nosotros necesitamos la importancia que no tiene posibilidades de reemplazar la importancia del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando hablamos de un poder que vive en nosotros, que es el Espíritu Santo, si vive en nosotros, es imposible que no nos hable. Es imposible que no lo conozcamos. Vive en nosotros. ¿Cuántos entienden? Y acá vemos esta parte. San Juan capítulo 14, verso 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Les dice el Señor. Eso le habló el Señor a los discípulos, que eran, entre otros más, era Juan, Pedro, Santiago, Judas. Ellos estaban con el Señor, no estaba Pablo. Pablo surgió más adelante, pero el Señor les dijo, cuando me vaya, voy a enviar al Espíritu Santo.
y él va a ser enviado para ayudarles en todo y para enseñarle todas las cosas. Fíjese, no estaba Pablo ahí, pero ya lo había dicho el Señor. Pero Pablo, en esta etapa de la vida ya, tenía al Espíritu Santo que había sido enviado ¿por quién? Por Jesús. Jesús dijo, voy a enviar mi Espíritu. Le dijo a los 12, pero esa palabra que le dijo a los 12 es para todos nosotros. Era para Pablo, para usted, para mí y para todos los que creen en la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo, si bien Pablo no había escuchado lo que dijo el Señor, en un momento Pablo fue confrontado por el Señor y le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa tres cosas contra el aguijón. Le dice, se cayó del caballo Saulo y quedó ciego, y el Señor le dijo, me eres útil, te voy a enviar a los gentiles. En ese momento, Pablo, el Saulo, que después fue Pablo, creyó en Dios. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo lo selló. Lo tomó a Saulo y hizo de Saulo un Pablo. Alguien que estaba bajo la influencia del error pasó a estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, no fue costoso para Saulo entender que Dios era muy importante, fue y obedeció en el principio de todo lo que el Señor le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo que permaneciera en la casa de una persona en Damasco, y Dios le habla a un tal Ananías y le dice, anda, orá por Saulo porque está ciego. Este Ananías va y ora por Saulo y Saulo recobró la vista. Y después Saulo se fue a Damasco, 3 años estuvo en Damasco. ¿Qué es lo que pasó con Saulo o con Pablo? Él experimentó que Dios existía. Él pudo entender que Dios existía. ¿Por qué? Porque cuando sale a su encuentro le dio un resplandor, cayó del caballo, quedó ciego, alguien vino, oró, recobró la vista y alguien le habló, el Señor mismo le dijo, me eres útil para los gentiles. Él fue partícipe de algo donde él entendió que Dios existía. Usted, hay algo, estoy seguro que sí, que usted dice, yo soy entendido de que Dios existe porque ocurrió esto, esto, esto y esto. ¿Habrá alguien en este lugar? ¿Cuántos saben que Dios existe? Que Dios lo llamó a usted. ¿Sí? Bien, entonces esta es la parte importante para que el Espíritu Santo maneje tu vida. Porque el Espíritu Santo quiere manejar tu vida. El Espíritu Santo quiere manejar mi vida. ¿Quiere dejar que el Espíritu Santo maneje su vida? Bien, entonces, todos los que entendemos Dios existe, por todas estas cosas que le tenemos que dar suma importancia al consejo de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo va a respaldar solamente lo que está establecido conforme a la palabra. Todo lo que está fuera del marco de la palabra, Él no lo va a respaldar. Por eso digo la importancia de esta parte nuestra, es decir, yo sé que Él existe. Sé que el Espíritu Santo está en mí. Entonces, de ahí lo único que queda es buscarle. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar al Espíritu Santo. Mira su hermano, tenés que buscar al Espíritu Santo. Tenés que conocer al Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de lo que es buscar. Entonces, todos los que servimos a Dios o los que vamos a servir a Dios, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros?
la dirección del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo es obstruido, por decir así, no se lo permite el Espíritu Santo que vayan a estas 3 ciudades, él podría haber puesto su razón y decir, no, porque no, la Biblia no explica cómo Dios se lo impidió. No dice lo que pasó, no dice incluso que le habló un profeta, que le habló en visión, que le habló en sueño, no sé, que levantó alguna tormenta o viento, no explica cómo. Pero sí dice que el Espíritu se los impidió. Quiere decir que Dios hizo notorio que Él no tenía que forzar esa puerta. Y acá está la parte nuestra. Vio que cuando tenemos como consejera la palabra de Dios nosotros, y las cosas parecieran no darse en nuestras vidas como esperamos, nosotros tenemos que seguir buscando al Espíritu Santo, porque Él tiene la salida para todo. Él es nuestro guía. ¿Usted puede entender esto? Usted puede, por encima de sus temores, de la desconfianza, de la incertidumbre, reafirmar: el Espíritu Santo tiene la salida para mi vida. ¿Puede hacer eso? ¿Puede afirmarlo? ¿Puede dejar plasmada esa determinación diciendo: el Espíritu Santo, sé, confío y espero, Él tiene la salida? Entonces, acá se requiere sensibilidad, como si dependiera de uno de los 5 sentidos, el tacto, que no es, pero sí a la sensibilidad que nos va a dar el mismo Espíritu a nuestro corazón, porque Él vive en nosotros. Y Dios nos predestinó para que todos le sirvamos. Dios te predestinó para que le sirvas. Dios va a hacer cosas que nadie puede hacerlo, porque Él tiene todo el poder. Y tiene todo el poder porque el Espíritu que vive en usted lo levantó a Jesucristo de los muertos. Es decir, es tal el poder que está en usted que ni la muerte lo puede superar. Ni todo el infierno, ni toda la adversidad del universo lo puede frenar a usted, porque el más grande está con usted. El Espíritu Santo de Dios está con usted. Él es la seguridad en usted, en sus pensamientos, en su accionar, de que nada lo va a frenar. ¿Cuántos lo creen? Entonces, todos los que decimos el Espíritu Santo tiene la salida. El Espíritu Santo. Es que esto en la intimidad requiere de que nosotros, muchas veces lo dije, hay momentos en la vida que uno tiene que cerrar los oídos que hablan, donde pareciera que todo se resuelve en la vida hablándolo nomás. Y no es así, hay veces en la vida que no se te dan las cosas. Entonces ahí cuando digo, no, yo porque quiero que el Señor sea mi guía, no por despreciar el consejo de nadie. Agradezco el consejo de fulano, pero yo necesito la dirección de Dios. ¿Cuántos entienden eso? La dirección de Dios. Entonces, cuando vemos que Pablo nota que él no debía ir y que era el Espíritu quien no se lo permitía, él no insistió. Y esto lo traemos para nosotros. El Espíritu es una persona. Él es hipersensible, respetuoso. Él es el ser más sensible que se puede entristar en un toc, que se te cierra y se te cierra. Pero no porque Él no nos ame, Él nos ama. Pero no es Él quien tiene que obedecernos a nosotros, sino nosotros a Él. Y Él hace notorias algunas cosas, donde pareciera que esto no se da. ¿No se da por qué? ¿Porque Dios no puede? No, si saco conclusiones bíblicas, no, para el Espíritu Santo no hay nada imposible. Tal es así que los profetas dijeron que Cristo iba a morir y iba a resucitar, y es verdad, el Espíritu Santo lo resucitó. Y comenzamos a repasar la Biblia y vemos que para el Espíritu Santo no hay nada imposible.
Y a veces las cosas se dan así para que hagamos un alto, para que le busquemos a Él. No tenemos que forzar nada. Aunque para mi conciencia, los ojos de los demás también, las cosas podrían estar bien, probablemente al que fue enviado para guiarme, cuando insisto en lo que no se da, yendo contra mi guía, contra mi todo. El Espíritu Santo es todo. El Espíritu de Dios es todo. Hermano, el Espíritu de Dios es el poder. Hay algo que me ocurre a mí, creo que a todos los hombres de Dios, mujeres de Dios, cuando estamos en situaciones que entendemos que nos superan. Lo primero que hace un siervo de Dios dice, ¿dónde estoy parado? Lo primero, el primer chequeo que hacemos es, ¿dónde estoy parado? ¿Cuál es mi situación real ante Dios? Rápido tengo que arreglar cuentas. ¿Por qué? Porque necesito su respaldo. Por eso, rápido, el primer examen que vas a hacer no es de vos para afuera, de vos para adentro. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy mirando? ¿Cuál es mi postura frente a esto? ¿Soy obsesivo? ¿Trato de torcerle la mano a Dios desde mi buena intención? ¿Trato de hacer que el que fue enviado para guiarme, Él esté obedeciendo a lo que yo pienso? ¿Cuánto? ¿Verdad? El Espíritu Santo es nuestro maestro y ahí es cuando lo ofendemos a Él. Ahí es cuando Él se contrista dentro de nosotros. Y usted cuando ora va a notar esto, seco. No hay nada. No hay nada. Es que usted lo más bello, lo más precioso, se le... ¿No está? No lo está respaldando. Haga un alto. En esos momentos, yo le comenté, en una oportunidad Dios me sorprendió, cuántas veces, pero una de las que más me sorprendió, creo, que no veía situaciones, no veía la salida de algo que insistía en nuestra familia. Entonces tuve una reunión en familia, en casa, y dije a todos, les dije, medio ofendido, les dije, no veo la salida acá. Porque es verdad, cuando nosotros entendemos, esto tiene que ocurrir porque es para esto. Si esto no ocurre, bueno, no viene el otro. Es que tampoco no es que te da lo mismo cuando las cosas no se hacen, ¿verdad? O sea que hay una parte humana que participa, pero parece que lo mío se pasó de rosca. Entonces, en el insistir, entonces le digo a la familia le digo, yo no veo la salida acá. Y me vengo a la oración. Cuando vengo a la oración, me pasó algo que sinceramente no recuerdo que me haya pasado nunca. Oré, pero mis palabras eran huecas. No había vida, no había presencia. Cuando nosotros vamos a la oración, lo más maravilloso, lo más reconfortador es sentir que esa presencia te envuelve, te abraza, te da vida, te libera. La oración es lo más maravilloso y eso no estaba. Entonces cuando eso no estaba, paré la oración y dije, Señor, ¿qué pasa? Y Él me habló y me dijo, me excluiste como tu salida. Había ofendido al Espíritu Santo. Entonces en ese momento le pedí perdón, le dije, Señor, perdóname. Señor, me vuelvo y deposito mi confianza abandonando mis temores. Porque son esas, la percepción de la mente nuestra nos lleva a que esa sea nuestra guía y no el Espíritu Santo. Cuando le pase que la cosa no pasa nada, porque en algo le está errando. Entonces vuélvase, hable con Él, porque Él siempre está para escucharle, siempre está para ayudarle. Dios le ama de verdad y usted en este caminar de la vida va a comprobar el amor del Señor, va a comprobar el cuidado de Él, va a comprobar cuánta precisión Él tiene para darle toda la seguridad que usted necesita.
¿Cuántos creen que es así?